Buenas tardes. Hoy estamos en la lectura del Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 10. Vamos por el verso 57 que nos dice así. La aparición del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu ante cada devoto se denomina Saksha. Su aparición en Nakula Brahmachari como signo de una habilidad especial es un ejemplo de Avesha. El antiguo Prayugna Brahmachari recibió de Sri Chaitanya Mahaprabhu el nombre de Nisimha Brahmachari, Nisimhananda Brahmachari. Él tenía en el cuerpo señales de Avirbhava. Ese tipo de apariciones son poco comunes. Pero el señor Chaitanya Mahaprabhu manifestó muchos de tales pasatiempos a través de sus diferentes aspectos. Significado de Srila Prabhupada. En el Gaura Godadesha Dipika 74 se dice que Nakula Brahmachari manifestó la habilidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Prayugna Brahmachari manifestó la aparición de él Avirbhava a muchos cientos y miles de devotos del Señor Chaitanya, entre los cuales no hay ninguna señal especial. Pero cuando un devoto del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu actúa con una habilidad específica, manifiesta el aspecto llamado Avesha. Sri Chaitanya Mahaprabhu difundió personalmente el movimiento de Sankirtan, el canto congregacional del santo nombre Hare Krishna. Él aconsejó a todos los habitantes de Bharatavarsha que adoptaran su culto y predicaran acerca del mismo por todas partes del mundo. Las señales que se les ve en el cuerpo a los devotos que siguen esas instrucciones se denomina Avesha. Srila Sivananda Sena observó esas señales Avesha en Nakula Brahmachari, el cual manifestó ciertas características extremadamente iguales a las del señor Chaitanya Mahaprabhu. El Sri Chaitanya Charitamrita declara que en esta era de Kali, la única función espiritual que existe es la de distribuir el santo nombre del Señor por todas partes. Pero esa función solo la puede llevar a cabo alguien que esté verdaderamente apoderado por el Señor Krishna. El proceso por el cual un devoto es apoderado de ese modo se denomina Avesha, o a veces se le llama Saktya-Vesha. Prayugna Brahmachari era anteriormente un residente de una aldea conocida como Pillarigaya, que se encontraba en Kalna. En el segundo capítulo del Antyalila de Sri Chaitanya Charitamrita hay una descripción de él, así como también en los capítulos 3 y 9 del Antyalila de Chaitanya Bhagavad. Texto 60. Srila Sivananda Sena experimentó los tres aspectos, es decir, el Sakta, el Avesha y el Avirbhava. Más adelante describiré vívidamente ese asunto que es de una bienaventuranza trascendental. Significado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ha descrito a Srila Sivananda Sena de la siguiente manera. Él era un residente de Kumarahata, que también se conoce como Halisahara, y era un gran devoto del Señor. A unos 2,5 kilómetros de Kumarahata se encuentra otra aldea conocida como Kanchadapada, en la que hay unas deidades de Gaura Gopal.
está instaladas por Sivananda Sena, quien también fundó un templo de Krishnaraya que aún existe. Sivananda Sena era el padre de Paramananda Sena, a quien también se le conocía como Purisdasa o Karnapura. Paramananda Sena escribió en su Gaura Gadadesha Dipika 176 que 12 gopis de Brindavan, cuyos nombres anteriores eran Vira y Duti, se unieron para convertirse en su padre. Sila Sivananda Sena guiaba a todos los devotos del Señor Chaitanya que iban a vengar a Jagannath Puri, y él personalmente corría con todos los gastos del viaje. Eso se describe en el Madhya Lila, capítulo 16, versos 19 al 26. Sila Sivananda Sena tuvo 3 hijos llamados Chaitanya Dasa, Ramadasa y Paramananda. Este último hijo se convirtió posteriormente en Kavirkana Pura, el autor del Gaura Godadesha Dipika. El maestro espiritual de este último fue Sinata Pandit, que era el sacerdote de Sivananda Sena. A Sivananda Sena se lo encargó de supervisar los gastos de Vasudeva Datta debido a que éste gastaba mucho. Sivananda Sena experimentó de hecho los aspectos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, conocidos como Saksa, Avisa, Avirbhava. Una vez él recogió a un perro camino a Janapuri, y en el Antialila, capítulo 1, se describe que más adelante ese perro logró la salvación por su relación con el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Cuando la Raghunath Das, que se convirtió luego en Raghunatha Das Goswami, Raghunath Dasa Goswami huyó de su hogar paterno para unirse a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Su padre le escribió una carta a Sivananda Sena para que le diera información de él. Sivananda Sena le proporcionó los detalles que pedía, y luego el padre de Raghunath Das Goswami le envió dinero y unos sirvientes para que le cuidara a su hijo. Una vez Sivananda Sena invitó al señor Chaitanya Mahaprabhu a su casa y lo alimentó tan suntuosamente que el señor sintió una indigestión y se enfermó un poco. Esto llegó a oídos de su hijo, el cual le dio al señor una medicina para su digestión. Y de ese modo el señor Chaitanya Mahaprabhu quedó muy complacido. Eso se describe en el Antialila, capítulo 10, versos 124 al 151. Una vez, mientras todos los devotos se dirigían a Jagannath Puri, tuvieron que quedarse bajo un árbol sin el refugio de una casa y ni siquiera de un cobertizo. Y Nityananda Prabhu se puso muy furioso, como si estuviera muy perturbado por el hambre. Debido a ello, maldijo a los hijos de Sivananda para que murieran. La esposa de Sivananda se afligió mucho ante eso y se puso a llorar. Ella creyó muy sinceramente que, como Nityananda Prabhu había maldecido a sus hijos, era seguro que estos morirían. Cuando Sivananda regresó luego y vio a su esposa llorando, le dijo: ¿por qué estás llorando? Si Nityananda Prabhu desea que todos muramos,
que, que así sea. Cuando Sivananda Sena regresó y Sila Nityananda Prabhu lo vio, el Señor lo pateó severamente, quejándose de que tenía mucha hambre y le preguntó que por qué no había hecho lo necesario para su comida. Así es el comportamiento del Señor con sus devotos. Sila Nityananda Prabhu se comportó como un hombre hambriento, ordinario, haciendo como que dependía por entero de lo que dispusiera Sivananda Sena. Había un sobrino de Sivananda Sena llamado Sikanta, que bajo la compañía de ellos, en señal de protesta por la maldición de Nityananda Prabhu, y acudió directamente a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que se encontraba en Jagannath-puri, donde el Señor lo tranquilizó. En esa ocasión, el Señor Chaitanya Mahaprabhu permitió que Purusa, el Señor Chaitanya permitió que Puridas, que en ese entonces era un niño, le chupara uno de los dedos del pie. Se debió a la orden de Chaitanya Mahaprabhu que él pudo componer versos en sánscrito inmediatamente. Wow. Durante el malentendido que hubo con la familia de Sivananda, Sri Chaitanya Mahaprabhu le ordenó a Govinda, su asistente personal, que les diera a ellos todos los remanentes de su comida. Eso se describe en el Antya Skanda, capítulo 12, verso 53. Verso 61. Los hijos, sirvientes y miembros de la familia de Sivananda Sena constituyeron una rama secundaria. Todos ellos eran sirvientes sinceros del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Los tres hijos de Sivananda Sena, llamados Chaitanya Das, Ramadas y Krishnapura, eran todos heroicos devotos del Señor Chaitanya. Chaitanya Das, el hijo mayor de Sivananda Sena, escribió un comentario sobre el Krishna Karnamrita que luego fue traducido por Srila Bhakti Vinod Thakur en su periodo Sayana Tosani. En opinión de los expertos, Chaitanya Das fue el autor del libro del Chaitanya Charita, que se escribió en sánscrito. El autor no fue Kavi Karnapura, como se cree por lo general. Esa es la opinión de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Ramadas era el segundo hijo de Sivananda Sena. Se dice en el Gaura Godadesha Dipika 145 que dos experimentados sirvientes del Señor Krishna, que en el Krishna Lila se llama Sukha y Dasa, se convirtieron en los hermanos mayores de Kavi Karnapur, es decir, Chaitanya Das y Ramadas. Karnapur, el tercer hijo, que también fue conocido como Paramananda Das o Puridas, fue iniciado por Sinatha Pandit, que era un discípulo de Sri Advaita Prabhu. Karnapura escribió muchos libros de importancia en la literatura Vaishnava, tales como el Ananda Brindavana Kampu, el Alankara Kustuba, el Gora Godadesha Dipika, y la gran epopeya, el Chaitanya Chandrodoya Nataka. Él nació en el año Sakada 1448 y escribió libros continuamente durante 10 años, desde 1488 a 1498.
Verso 63. Sivalabhasena y Sikantasena también eran ramas secundarias de Sivanandasena y que además de ser sobrinos de él, también eran devotos puros de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando el señor Nityananda Prabhu regañó a Sivananda Sena camino a Puri, estos dos sobrinos de Sivananda abandonaron el cuerpo en el grupo. Estos dos sobrinos de Sivananda abandonaron el grupo en señal de protesta y fueron a Jagannath-puri a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Señor entendió los sentimientos de los muchachos y le pidió a Govinda, su asistente personal, que les proveyera de prasada hasta que llegara el grupo de Sivananda. Durante el festival de Sankirtan de Ratha-yatra, estos dos hermanos eran integrantes del grupo dirigido por Mukunda. En el Gora Godadesha Dipika se dice que la Gopi de nombre Katyayani apareció como Sikantasena. Texto 64. Govindananda y Govindadatta, la 25ª y 26ª rama del árbol, eran ejecutores del Kirtan en la compañía de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Govindadatta era el principal cantante del grupo de Kirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Significado: Govindadatta apareció en la aldea de Sukachara, cerca de Kandadaha. Verso 65. Si Vijaya Das, la 27ª rama y otro de los principales cantantes del Señor, le dio al Señor muchos libros escritos a manos. Anteriormente no había imprentas ni libros impresos, dice Prabhupada. Todos los libros eran escritos a mano. Los libros valiosos se guardaban en forma de manuscrito en templos o lugares importantes, y todo el que estuviera interesado en un libro tenía que copiarlo a mano. Vijaya Das era un escritor profesional que copió muchos manuscritos y se los dio a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 66. Sri Chaitanya Mahaprabhu le dio a Vijaya Das el nombre de Ragnabahu, manos como joya, por haber copiado para él muchos manuscritos. La 28ª rama fue Krishnadas, que era muy querido por el Señor. A él se lo conocía como Akinchana Krishnadas. Significado: Srila Prabhupada. Akinchana significa aquel que no posee nada en este mundo. Verso 67. La 29ª rama fue Siddhar, un comerciante que negociaba con la corteza de matas de plátano. Él era un sirviente muy querido del Señor. En muchas ocasiones el Señor le gastaba bromas. Significado: Siddhar era un brahmana pobre que se ganaba la vida vendiendo la corteza de mata de plátano para hacer vasos. Lo más probable es que él tuviera un jardín de matas de plátano y que recogiera las hojas, la corteza y la pulpa de las mismas y las vendiera diariamente en el mercado. Él empleaba el 50% de sus ingresos en la oración del Ganges y lo restante lo usaba para su subsistencia. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu inició su movimiento
de desobediencia civil para desafiar al Kashi, Siddhar bailó con mucho júbilo. El Señor solía beber aguas de las jarras de Siddhar. Antes de que el Señor Chaitanya tomara sannyasi, Siddhar le regaló una calabaza a Sakshi Devi para que la cocinara. Todos los años él iba a Jagannath Puri a ver al Señor Chaitanya Mahaprabhu. Según Kavikarnapura, Siddhar era un pastorcillo de vaca de Vrindavan, cuyo nombre es Kusumasana. En su Gauradesha Dipika, verso 133 se dice: Kola vechatayam yatan panditam Siddharo duyam así braye así karo yanama sus kusumasava. El pastorcillo, que en el Krishna Lila se conocía como Kusumasava, posteriormente se convirtió en Kula Veksha Siddhar durante el Lila de Chaitanya Mahaprabhu en Navadvip. Wow. Verso 68. Todos los días el Señor Chaitanya Mahaprabhu bromeaba con Siddhar y le quitaba unas frutas, unas flores y un poco de pulpa y bebía de su vasija de hierro rota. La 30ª rama fue Bhagavad Pandit. Él era un sirviente muy querido del Señor e incluso anteriormente era un gran devoto del Señor Krishna, que siempre mantenía al Señor en el corazón. La 31ª rama fue Jagadadis Pandit y la 32ª fue Hiranya Mahasaya, a quien el Señor Chaitanya le confirió en su niñez su misericordia sin causa. Significado: Jagadisa Pandit era anteriormente un gran bailarín en el Krishna Lila y se lo conocía como Chandrahasa. En relación con Hiranya Pandita, se dice que una vez el señor Nityananda, adornado con valiosas joyas, se quedó en su casa y un gran ladrón trató durante toda la noche de robar esas joyas, pero no pudo tener éxito. Luego se presentó ante Nityananda Prabhu y se entregó a él. Verso 71. En las dos casas de ellos, el Señor Chaitanya Mahaprabhu mendigó comida en el día de Kasi y se la comió personalmente. Significado: la disposición de ayunar en el Kasi es especialmente para los devotos. En el Kasi no hay ninguna restricción que se refiera a la comida que se le puede ofrecer al Señor. En su éxtasis de Vishnu Tattva, el Señor Chaitanya Mahaprabhu se comió la comida del Señor Vishnu. 72. Las ramas 33ª y 34ª eran los dos alumnos de Chaitanya Mahaprabhu llamados Purushotama y Sanjaya, que eran fieles estudiantes de gramática. Ellos eran personalidades muy eminentes. Estos dos estudiantes, significaba Prabhupada, eran habitantes de Navadvip y fueron los primeros compañeros del Señor en el movimiento de Sankirtan, según el Chaitanya Bhagavat. Purushotama Sanjaya era el hijo de Mukunda Sanjaya. Purushotama Sanjaya era hijo de Mukunda Sanjaya. Pero el autor de Sri Chaitanya Charitamrita ha aclarado que Purushotama y Sanjaya eran dos personas y no una.
Verso 73. Vanamali Pandit, la 35ª rama del árbol, fue muy célebre en este mundo. Él vio en las manos del Señor una masa y una reja dorada. Significado: Vanamali Pandit vio al Señor Chaitanya en el éxtasis de Balaram. Eso se describe vívidamente en el Chaitanya Bhagavat, Antya Lila, capítulo 9, verso 7-4. La 36ª rama, Buddhimanta Kam, era sumamente querido por el Señor Chaitanya. Él siempre estaba dispuesto a ejecutar las órdenes del Señor Chaitanya y en consecuencia se consideraba que era un importante sirviente del Señor. Significado: si Buddhimanta Kam era uno de los habitantes de Navadvip. Él era muy rico y fue el quien arregló el matrimonio de Sri Chaitanya Mahaprabhu con Vishnupriya, la hija de Sanatan Misra, quien era el sacerdote del Samindar. ¿Qué es el Samindar? El nombre que se le da a los terratenientes. Del lugar, él sufragó personalmente todos los gastos de la ceremonia matrimonial. Cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu fue atacado de Vayu-vidhi, de un trastorno de aire interior del cuerpo, Buddhimanta Kam pagó por todas las medicinas y tratamientos necesarios para curar a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él era un compañero constante del Señor en el movimiento de Sankirtan y recogió adornos para el Señor cuando éste hizo el papel de la diosa de la fortuna en la casa de Chandrasekhara Acharya. Él también fue a ver al Señor Chaitanya Mahaprabhu cuando el Señor se estaba quedando en Jagannath Puri. Verso 75. Garuda Pandit, la 37ª rama del árbol, siempre se dedicaba a cantar el auspicioso nombre del Señor. Debido a la fuerza de su canto, ni siquiera las ofensas del veneno podían tocarlo. Ni siquiera los efectos del veneno podían tocarlo. Significado: Garuda Pandit fue mordido una vez por una serpiente venenosa, pero el veneno de ella no pudo afectarlo. Debido a su canto, el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Verso 76. Gopinatha Sisa, la 38ª rama del árbol, era un sirviente fiel al Señor Chaitanya. El Señor se refería a él jocosamente como Akrura. Significado: de hecho, él era Akrura, tal como se indica en el Gaura Gotadesha Dipika. Verso 77. Devananda Pandit era un recitador profesional del Srimad Bhagavatam, pero por la misericordia de Vaseshwara Pandit y por la gracia del Señor, entendió la interpretación devocional del Bhagavatam. Significado: Srila Prabhupada. En el Chaitanya Bhagavat, Madhya Lila, capítulo 21, se dice que Devananda Pandit era un habitante de la misma aldea en la que vivía Visharada, el padre de Sarvabhauma Bhattacharya. Él era un recitador profesional del Srimad Bhagavatam, pero el señor Chaitanya Mahaprabhu no le gustaba su interpretación del mismo.
en el actual pueblo de Navadvip, conocido anteriormente como Kulilla. El señor Chaitanya fue tan misericordioso con él que abandonó la interpretación Mayavadi del Srimad Bhagavatam y aprendió a explicar el texto en función del Bhakti Yoga. Anteriormente, cuando Devananda estaba presentando la interpretación Mayavadi, Srivasa Thakur estuvo presente una vez en su reunión y cuando se puso a llorar, los alumnos de Devananda lo sacaron. Algunos días después, Chaitanya Mahaprabhu pasó por ahí y cuando se encontró con Devananda, lo regañó severamente por su interpretación Mayavadi del Srimad Bhagavatam. En esa época, Devananda tenía muy poca fe en Sri Chaitanya Mahaprabhu como encarnación del Señor Krishna, pero una noche, poco tiempo después de eso, Bhakreswara Pandit estaba de huésped en su casa y cuando explicó la ciencia de Krishna, Devananda quedó convencido de la identidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu. De ese modo fue inducido a explicar el Srimad Bhagavatam según el punto de vista Vaishnava. En el Gaura Ganadesha Dipika se dice que él era anteriormente Bhaguri Muni, el Sava Pandit que recitaba los textos védicos en la casa de Nanda Maharaj. Texto 78 y 79. Si Kandavasi Mukunda y su hijo Raghunanda fueron la 39ª rama del árbol. Narahari fue la 40ª, Shirajiva la 41ª y Soluchana la 42ª. Todos ellos fueron grandes ramas del árbol supremamente misericordioso de Chaitanya Mahaprabhu. Ellos distribuyeron la fruta y las flores del amor de Dios por todas partes. Significado. Sri Mukunda Das era hijo de Narayana Das y hermano mayor de Narahari Saraka. El nombre de su segundo hermano era Madhava Disha y su hijo se llama Raghunandam Dasa. Aún hay descendientes de Raghunanda Das que viven a unos 6,5 kilómetros al oeste de Kutua, en la aldea llamada Sikanda, donde Raghunanda Das solía vivir. Raghunandana Das tuvo un hijo llamado Kanai que tenía 2 hijos, Madana Rai, que eran discípulos de Narahari Thakur y Vansivandana. Se calcula que de esa dinastía descendieron al menos unos 400 hombres. Todos los nombres de ellos se encuentran registrados en la aldea conocida como Sikanda. En el Gaura Ganadesha Dipika se dice que la Gopi de nombre Brindadevi se convirtió en Mukunda Das, el cual vivió en la aldea de Sikanda y era muy querido por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Su maravillosa devoción y amor por Krishna se describen en el Madhya Lila, capítulo 15. En el Bhakti Ratnakara, capítulo 8, se dice que Raghunandana Das solía servir a una deidad del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Narahari Das Sarakara era un devoto muy famoso. Lochana Das Thakur, el célebre autor del Chaitanya Mangala, fue discípulo de él. En el Chaitanya Mangala se afirma que sí,
Gadadhar Das y Narahari Sarakara eran muy queridos por Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero no hay ninguna declaración específica en relación con los habitantes de la aldea de Sikanda. Shirajiva Sulochana eran ambos residentes de Sikanda, donde aún viven sus descendientes. De los dos hijos de Shirajiva y mayor Ramachandra Kaviraj fue discípulo de Srinivasacharya y asociado íntimo de Narottam Das Thakur. El hijo menor era Govinda Das Kaviraj, el famoso poeta Vaishnava. La esposa de Shirajiva era Sunanda y su suegro era Damodar Sena Kaviraj. Shirajiva vivía anteriormente en la aldea de Kumaranangara, a orillas del río Ganga. El Goura Godadesha Dipika, versos 187 y 207 afirma que anteriormente en Vrindavan él era Chandrika. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Daita Chandra, Yayo Gora Bhaktavrinda, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hare Hare Bol.